Enrique Baeza pensaba que ya lo había visto todo hasta que una niña de 6 años con un suéter rojo entró a su oficina de paredes de cristal, le entregó un currículum escrito a mano y dijo: «Necesito trabajo». La mañana de Enrique comenzó como la mayoría de sus días, temprano, eficiente y estructurada al minuto. Su lujoso sedán entró al estacionamiento subterráneo de la torre de cristal y acero que poseía, y para las 8 de la mañana ya estaba en su oficina en el último piso revisando proyecciones trimestrales. Su traje estaba impecable, su corbata sin fallas y su espresso intacto mientras revisaba correos con la intensidad practicada de un hombre que hacía mucho había dejado de notar cuánto poder tenía. Su agenda estaba llena de reuniones, llamadas y presentaciones, y no tenía intención de desviarse de ella, al menos no hasta que su asistente, visiblemente pálida y vacilante, tocó y abrió la puerta sin esperar respuesta. «Señor, hay alguien aquí para verlo». «Es una niña pequeña», dijo incómodamente, sosteniendo una pequeña hoja de papel en su mano como si no supiera si reír o entrar en pánico. Enrique levantó la vista, confundido. «¿Una niña?», repitió, esperando algún tipo de malentendido. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, la puerta se abrió más y entró la visitante más inesperada de su carrera. No podía tener más de 6 años. Su cabello castaño claro estaba ligeramente enredado, sus ojos cafés grandes y tranquilos. Llevaba un suéter rojo, una falda de mezclilla y tenis gastados. Una pequeña mochila desgastada descansaba sobre sus hombros, y en sus manos sostenía una sola hoja de papel. Sin esperar a que alguien hablara, caminó hasta su escritorio, se puso de puntitas para alcanzarlo y colocó el papel. Luego levantó la vista y dijo, tan clara y directamente como si esto fuera lo más normal del mundo: «Necesito trabajo». Enrique no respondió de inmediato. Ni siquiera estaba seguro de cómo hacerlo. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de la ciudad afuera de las ventanas de piso a techo. Lentamente, tomó el papel. Era un intento de currículum de una niña, escrito con letras grandes y desiguales. Decía: «Sé limpiar. Soy callada. No lloro frente a la gente. Puedo ayudar. Puedo aprender». Había estrellas dibujadas en las esquinas y un pequeño corazón tembloroso junto a la línea que decía «por favor». Dejó el papel, la miró de nuevo y se arrodilló junto a su silla. Su voz se suavizó al preguntar: «¿Por qué estás aquí, cariño? Eres una niña pequeña. No necesitas un trabajo». Ella lo miró fijamente, sin parpadear, y respondió con una calma muy más allá de sus años: «Mi mamá se está muriendo», dijo. Sin lágrimas, sin drama, solo la verdad. El aire en la habitación cambió. Enrique, un hombre que había construido imperios y cerrado competidores sin inmutarse, sintió su garganta apretarse. Lo dijo como si lo hubiera dicho muchas veces antes, como si lo hubiera aceptado pero se negara a rendirse. Sus manitas estaban cerradas en puños a sus lados y su voz no temblaba. «Tengo que ayudarla», añadió. «No tenemos dinero. Si trabajo, tal vez ella pueda seguir viva». Por un momento, Enrique Baeza, el hombre que pensaba que ya lo había visto todo, no pudo respirar. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en años alguien había entrado a su oficina y le había recordado lo que significaba sentirse indefenso. Y sin embargo, esta niña pequeña no estaba indefensa. Había entrado por sí misma. Tenía una misión y había ido directo a la cima. Se levantó lentamente, el papel aún en su mano, y dijo: «¿Cómo te llamas?». La niña respondió sin dudar: «Emma. Emma Martínez». Ese fue el momento en que su mundo comenzó a cambiar. Aún no lo sabía, pero nada sobre su vida, su empresa, sus valores o su definición de fortaleza volvería a ser igual. Enrique se quedó parado en el centro de su oficina, sosteniendo el currículum escrito a mano de Emma, su mente girando con preguntas y 1000 pensamientos contradictorios. La niña se quedó ahí en silencio, esperando, sus ojos enfocados, su pequeño cuerpo completamente quieto. No había ni rastro de miedo o confusión en su postura, solo determinación. Enrique había escuchado ideas millonarias de líderes de la industria que no podían controlar una sala de juntas como esta niña de 6 años acababa de hacer. Se sentó lentamente en su silla, gesticulando para que ella se sentara frente a él. Emma se subió al sillón de cuero enorme con esfuerzo. Sus pies no tocaban el suelo,
y juntó sus manos en su regazo. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, manteniendo su tono calmado. Emma, ¿sabes dónde estás? Ella asintió sin dudar. Usted es el señor Baeza. Tiene mucho dinero. Mi mamá dijo que las personas con dinero son las que pueden ayudar cuando nadie más lo hace. Su respuesta fue tan directa que lo dejó brevemente aturdido. Enrique miró a su asistente, todavía congelada en la puerta, y le hizo una seña para que les diera privacidad. La puerta se cerró con un clic y la oficina quedó en silencio, roto solo por el sonido del tráfico lejos abajo. Enrique se inclinó hacia adelante otra vez, esta vez más gentilmente. ¿Puedes contarme qué le pasó a tu mamá, Emma? Emma asintió. Está enferma. No me dice todo, pero sé que es su cuerpo. Antes era fuerte. Ya no puede trabajar y el hospital dijo que cuesta demasiado. Su voz era clara, como si hubiera ensayado estas palabras 100 veces. Tuvimos que dejar nuestro departamento. Ahora vivimos en un cuarto y ella duerme casi todo el tiempo. A veces hago cereal para la cena. Enrique sintió algo duro apretarse en su pecho. Él había crecido pobre, pero no así. Nunca había tenido 6 años y tocado la puerta del CEO pidiendo empleo. ¿Ella sabe que viniste aquí?, preguntó suavemente. No, dijo Emma. Hubiera dicho que no. Pero busqué su nombre en un periódico. Conozco su edificio porque es grande y brillante. Y la gente dice que usted arregla las cosas rápido. Entonces pensé que tal vez podría arreglar esto. Enrique tomó un respiro largo y se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de él, vasta e indiferente, y se dio cuenta de cuántas personas se movían por ella cada día, sufriendo en silencio, sin ser vistas. Se volteó hacia la niña, que ahora balanceaba las piernas ligeramente, su mirada descansando en el librero detrás de su escritorio. Eres muy valiente, Emma dijo. La mayoría de los adultos no habrían tenido el valor de hacer lo que acabas de hacer. Ella se encogió de hombros. No es valentía. Es solo lo que haces cuando amas a alguien. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que ella podría haber sabido. El pasado de Enrique pasó por su mente. Recuerdos de alejarse de personas que le importaban, persiguiendo estatus, control, orden. Y aquí estaba esta niña, parada en los escombros de su vida, eligiendo el amor antes que el miedo. Se arrodilló otra vez, a su altura. Está bien, dijo quedito. Vamos a ver a tu mamá. Ella parpadeó. ¿En serio? Él asintió. No prometo todo, pero quiero conocerla y quiero ayudar si puedo. Emma se bajó de la silla y ajustó las correas de su mochila. Está en la clínica de la misericordia, dijo. Su voz de repente esperanzada. Cuarto 12. Duerme mucho, pero creo que le gustaría a usted. Enrique sonrió por primera vez ese día. Entonces vamos. Y con eso, respiró profundo. Tomó su abrigo y salió de su oficina. No a una junta o almuerzo de negocios, sino de la mano con una niña de 6 años que acababa de reescribir la regla más importante de su vida. Algunas cosas no pueden esperar. El viaje a la clínica de la misericordia se sintió más largo de lo que era. No por el tráfico o la distancia, sino por el peso de lo que Enrique estaba enfrentando. Había pasado su vida rodeado de decisiones medidas en márgenes de ganancia y gráficas de rendimiento. Pero ahora estaba siguiendo a una niña de 6 años para conocer a una mujer que nunca había visto, impulsado no por estrategia, sino por algo más profundo. Un dolor en su pecho que no había sentido en años. Emma se sentó en el asiento trasero del auto de la empresa, sus piernas balanceándose debajo de ella, su mochila agarrada fuertemente en su regazo. No habló mucho, solo dando direcciones cuando se lo pedían, y pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana con un enfoque silencioso que Enrique encontró desgarrador y humillante. Cuando se estacionaron frente a la clínica modesta, no había nada especial sobre ella. Solo un edificio gris con letreros desgastados y ventanas demasiado pequeñas para dejar entrar luz adecuada. Pero para Emma claramente lo era todo. Saltó rápidamente. Luego esperó junto a la puerta hasta que Enrique se le unió. Cuando entraron al vestíbulo, la enfermera en el mostrador levantó la vista sorprendida. Enrique todavía llevaba su abrigo elegante y zapatos caros, una presencia que atraía atención. Pero fue Emma quien dio un paso adelante y habló primero. Cuarto 12. Por favor, dijo. Es mi mamá. La enfermera dudó.
Luego asintió, señalando por el pasillo. Enrique siguió a Emma por pisos de loseta gastados y pintura descascarada, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegaron a la puerta, Emma se detuvo, su mano pequeña en la manija. Está muy cansada, le advirtió. A veces no despierta cuando le hablo. Enrique asintió gentilmente y Emma empujó la puerta. Adentro, el cuarto estaba oscuro y silencioso. Una mujer yacía en la cama del hospital, pálida y delgada, con cables saliendo de sus brazos y un monitor cardíaco pitando en ritmo constante. Su cara era delicada, gastada por el agotamiento, pero pacífica en su quietud. Emma caminó directo a su lado, puso su mochila en la silla y tomó la mano de su madre. «Mamá, traje a alguien», susurró. «Es el hombre del que te hablé». Enrique se quedó parado al pie de la cama, inseguro de cómo moverse, inseguro de qué decir. Esta mujer, Sara Martínez, claramente había pasado por más de lo que la mayoría de la gente podría soportar. Su piel era casi transparente, su pecho subiendo lentamente como si cada respiración le costara esfuerzo. Había una fortaleza en ella incluso mientras dormía, algo no dicho que persistía en el cuarto. Se acercó y gentilmente puso el currículum de la niña en la mesa junto a la cama. «No sé si puedes escucharme», dijo suavemente, «pero conocí a tu hija hoy y no creo que vuelva a ser el mismo». Emma se sentó en la silla junto a su madre y miró a Enrique. Ella trabajaba mucho. Era enfermera. Ayudaba a la gente. Pero cuando se enfermó, nadie la ayudó a ella. «Por eso vine a usted». Enrique se arrodilló junto a la cama, una mano descansando en el borde de la cobija. «Hiciste lo correcto», dijo, su voz silenciosa pero firme. «Y voy a ayudarla ahora». La enfermera entró unos minutos después para revisar los signos vitales. Miró a Enrique, luego a Emma, y pareció sentir que esta no era una visita típica. Susurró que Sara había estado estable por días, pero necesitaría tratamiento avanzado. Tratamiento que la clínica ya no podía permitirse continuar. Enrique escuchó cuidadosamente, hizo preguntas precisas, y cuando la enfermera se fue, salió para hacer 2 llamadas. La primera fue a su médico personal, pidiendo una evaluación completa de los expedientes de Sara Martínez y una transferencia inmediata a una instalación privada. La segunda fue a su equipo legal, ordenando un arreglo financiero discreto para cubrir lo que viniera después, sin importar el costo. Cuando regresó al cuarto, Emma estaba descansando su cabeza junto a la mano de su madre, sus ojos parpadeando de fatiga, pero levantó la vista cuando él se sentó junto a ella. «¿De verdad va a ayudar?», preguntó. Enrique tomó su mano pequeña y la sostuvo gentilmente. «Sí, Emma. Te lo prometo». No entendía completamente lo que había pasado ese día. Como una niña pequeña con una mochila y un pedazo de papel había destrozado su rutina y abierto una parte de él que pensaba estaba enterrada hace mucho. Pero mientras se sentaba en ese cuarto silencioso del hospital, cuidando a una mujer que no conocía y a una niña que había confiado en él con todo, sabía que esto no era solo ayuda. Era el comienzo de algo completamente nuevo. Ese día marcó un antes y un después en la vida de Enrique. A la mañana siguiente llegó al hospital justo cuando salía el sol. Casi no había dormido la noche anterior, su mente consumida por pensamientos de Sara y Emma. La imagen de la niña sentada junto a la cama de su madre se había quedado con él como un peso en el pecho. No era lástima lo que lo atormentaba, sino responsabilidad, un tipo que no había conocido antes. No la corporativa, que viene con accionistas y fechas límite, sino una humana. El tipo que te hace querer llegar antes de que nadie te lo pida. Cuando entró a la clínica, las enfermeras en el mostrador lo recibieron con una mezcla de sorpresa y reverencia. Ya había arreglado todo para trasladar a Sara ese mismo día a uno de los hospitales privados que su empresa ayudaba a financiar. Los especialistas habían revisado su expediente toda la noche y se había elaborado un plan de tratamiento con medidas agresivas pero esperanzadoras. Todo se movía rápido, pero Enrique no estaba interesado en esperar a que la burocracia tomara el control. Había visto demasiadas decisiones tomadas lentamente por el bien del proceso. Esta era personal. Esta se movería a su ritmo. Caminó por el pasillo ahora familiar hacia el cuarto 12, llevando una bolsa de papel llena de desayuno, fruta, un panqué y una taza pequeña de chocolate caliente. Emma ya estaba despierta, acurrucada en la silla junto a su madre, con las rodillas pegadas al pecho.
Levantó la vista cuando él entró y le dio una sonrisa soñolienta que, a pesar de todo, todavía tenía el poder de suavizarlo. Le dio la bolsa y ella la tomó con un pequeño gesto de agradecimiento. Sara seguía dormida. Su respiración era constante pero superficial. Las máquinas a su alrededor registraban cada movimiento en silencio. Enrique se sentó junto a la cama y le explicó el plan a Emma con cuidado. Le dijo que iban a llevar a su mamá a un hospital mejor donde podría recibir un tratamiento más fuerte. Emma no hizo preguntas. Solo escuchó, sosteniendo la taza caliente de chocolate entre sus manos como si fuera algo sagrado. ¿Se va a despertar allá?, preguntó después de un momento. Enrique no le dio falsas esperanzas. Ahora tiene mejores oportunidades, le dijo. Y vamos a estar ahí todos los días. El traslado ocurrió tranquilamente justo antes del mediodía. Llegó una ambulancia privada, y Enrique insistió en ir con ellas. Emma se sentó a su lado, tomando la mano de su madre con fuerza y nunca soltándola. Durante el viaje, Enrique hizo varias llamadas desde la parte trasera del vehículo, organizando una habitación temporal para Emma cerca del ala pediátrica del nuevo hospital y asegurándose de que Sara tuviera la mejor atención disponible. Para cuando llegaron, un equipo médico ya los esperaba. La habitación a la que llevaron a Sara era brillante y espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar luz cálida. Emma inmediatamente desempacó su pequeña mochila y colocó un dibujo en la mesa de noche. Era una imagen de ella, su mamá y ahora alguien nuevo, Enrique. Su nombre estaba escrito debajo de la figura con traje, dibujada con hombros cuadrados y una cara sonriente. Esa tarde, después de que las enfermeras revisaron los signos vitales y calibraron las máquinas, Enrique se sentó en la sala de espera familiar con Emma. Ella se había puesto un suéter limpio que una de las enfermeras le había conseguido. Tenía el pelo recién cepillado y recogido. Se veía más joven otra vez, menos a la defensiva, como si el peso de sobrevivir se hubiera aflojado lo suficiente para dejar que la niñez respirara. ¿Crees que va a volver a sonreír?, preguntó Emma con voz bajita. Enrique la miró seriamente. Sí, le dijo. Y creo que la primera vez que sonría será por ti. Emma no respondió, pero se acercó un poquito a él y apoyó su cabeza en su brazo. Él se quedó quieto, dejándola estar ahí todo el tiempo que necesitara. Ya nada de esto le parecía extraño. No se preguntaba por qué estaba ahí, por qué importaba tanto. En algún momento entre ese momento en su oficina y ahora, había dejado de ver esto como un acto temporal de caridad. Estaba comprometido no solo en salvar la vida de Sara, sino en devolverle a Emma un pedazo de su niñez. Un pedazo que le habían quitado muy pronto. Cuando cayó la noche y Emma se instaló en su habitación temporal, Enrique se sentó en el pasillo justo afuera del cuarto de Sara. No tenía una laptop abierta, ni archivos, ni llamadas, ni hojas de cálculo. Solo él y el sonido de los monitores zumbando de fondo. Miró a través del vidrio, viendo subir y bajar el pecho de Sara, y susurró más para sí mismo que para cualquier otra persona. No hemos terminado. Apenas estamos empezando. El quinto día marcó un cambio silencioso pero innegable en el ambiente que rodeaba a Enrique, Emma y Sara. Todo seguía siendo frágil, incierto y lleno de espera, pero ahora había una sensación de movimiento, como si algo que había estado dormido hubiera despertado suavemente. Enrique llegó temprano al hospital privado, mucho antes de que el personal comenzara sus rondas diarias. Saludó a las enfermeras por su nombre, revisó los reportes médicos más recientes y se dirigió al ala de recuperación donde monitoreaban a Sara las 24 horas. Emma ya estaba ahí, acurrucada junto a la cama de su mamá, tarareando bajito una canción que sonaba como una canción de cuna. Todavía tenía ojos de sueño, pero cuando vio a Enrique se enderezó y sonrió. La condición de Sara no había empeorado durante la noche, lo cual era más de lo que podían haber esperado en los últimos días. Los doctores reportaron mejoras pequeñas pero alentadoras. Sus niveles de oxígeno estaban estables, su presión arterial más consistente, y había indicios de que su cuerpo estaba comenzando a responder al tratamiento. Estaba lejos de ser una recuperación, pero era esperanza. Emma no hizo muchas preguntas. Escuchó atentamente cada actualización y repetía las palabras bajito, como si se las estuviera aprendiendo de memoria. Enrique pasó la mayor parte de la mañana entrando y saliendo de juntas con especialistas. Trajo a un nutriólogo para evaluar las necesidades de Sara una vez que pudiera volver a comer.
Habló con un neurólogo sobre posibles complicaciones y pidió que cada departamento que manejara su cuidado le mandara actualizaciones diarias. Sin importar cuántas llamadas o aprobaciones requiriera, se encargó de cada una personalmente. Nunca había micromanejado nada en su empresa, pero esto era diferente. Esto no era un proyecto, era una persona, una mamá, todo el mundo de una niñita. Más tarde ese día, Enrique llevó a Emma al jardín del hospital para tomar aire fresco. Las enfermeras le habían conseguido una chamarra pequeña, y ella brincó adelante, deteniéndose a inspeccionar cada flor como si pudiera tener algún tipo de respuesta. Enrique la siguió en silencio, dejándola guiar. Cuando llegaron a la banca del fondo cerca de una fuente pequeña, ella se sentó junto a él y sacó un papel doblado de su mochila. Era un dibujo que había hecho la noche anterior. En él había 3 figuras paradas juntas, una con pelo largo, una pequeña con una gran sonrisa, y una alta con traje azul. Se lo dio sin decir palabra, y él lo miró por mucho tiempo antes de hablar. «¿Ese soy yo?», preguntó con cuidado. Emma asintió. «Ya eres parte de nosotras», dijo. «Aunque no tengas que serlo». Enrique dobló el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de su saco. «Quiero serlo», dijo. «No solo hoy. Siempre». Ella no dijo nada inmediatamente, pero su mano se deslizó hacia la de él, y eso fue suficiente. Esa noche Enrique se quedó al lado de Sara mientras Emma se quedó dormida en la sala de espera cercana. Observó a Sara de cerca, notando los pequeños movimientos, un párpado temblando, dedos moviéndose contra la cobija. Recordó lo que Emma había dicho antes sobre cómo su mamá le cantaba cuando no podía dormir, así que empezó a hablar bajito. No cantando, solo contando historias de su propia niñez. Historias que no había compartido en décadas. Historias sobre una mamá que trabajaba 2 empleos, sobre quedarse dormido en el piso de su oficina, sobre creer que un día tendría suficiente dinero para arreglar todo. Pero cuando vio a Sara ahora y pensó en Emma, se dio cuenta de que el dinero no era lo que las había salvado. Era el amor y estar presente y el tipo de valentía que una niña no debería tener que cargar, pero que a veces lo hace. Para cuando los monitores se oscurecieron esa noche y el cuarto se quedó callado otra vez, Enrique se quedó en su silla sin moverse, cuidándola. Algo sobre cómo sonaba su respiración esa noche le dio la más pequeña sensación de que ella sabía que él estaba ahí, que en algún lugar entre el sueño y la conciencia, Sara entendía que ella y Emma ya no estaban solas. No sabía qué traería el siguiente día, pero sabía esto: pasara lo que pasara, no se iba a ir. Ya estaba completamente comprometido, y eso lo cambiaba todo. El 6º día comenzó con una quietud que no se sentía como silencio. Se sentía como expectativa. Enrique llegó al hospital justo después del amanecer, cargando 2 tazas de chocolate caliente y una bolsita de papel llena de pasteles calientes. Se había detenido en la misma panadería de la esquina que había pasado todos los días por años, pero nunca había entrado hasta esta semana. Ahora conocía a la señora detrás del mostrador por su nombre. Sabía cuál pastel le gustaba más a Emma. Estos eran el tipo de detalles que antes consideraba sin importancia. Ahora importaban más que cualquier otra cosa. Cuando entró al salón pediátrico del hospital, encontró a Emma sentada con las piernas cruzadas en el sillón, un libro de cuentos en su regazo, pero sus ojos no estaban leyendo. Estaban fijos en la ventana, viendo cambiar la luz. Se volteó cuando lo vio y sonrió. El tipo de sonrisa cansada pero real que le apretaba el pecho. Le dio el chocolate caliente y se sentó junto a ella. Sin hablar por unos momentos, simplemente se sentaron en la calidez de la mañana temprana, tomando en silencio lado a lado, como si lo hubieran hecho 100 veces. Ese día era diferente. Los doctores lo habían preparado para la posibilidad de que Sara despertara. Sus signos vitales habían seguido estabilizándose y el neurólogo reportó actividad cerebral prometedora. No había garantías, pero la esperanza ya no era solo una palabra frágil susurrada de paso. Ahora se paraba más alta, más real. Enrique había arreglado trabajar desde el hospital ese día. Su equipo había ajustado las juntas, las llamadas fueron redirigidas, y había traído su laptop por si acaso. Pero la verdad era que no estaba interesado en las hojas de cálculo. Cada momento que su atención se desviaba, sus ojos regresaban al pasillo que llevaba al cuarto de Sara. Alrededor del mediodía, Emma y Enrique fueron a visitarla.
Las enfermeras habían puesto flores frescas junto a la ventana y reacomodado las máquinas para hacer que el espacio se sintiera menos clínico, más pacífico. Emma caminó al lado de la cama y tomó la mano de su mamá como siempre lo hacía. Pero ese día algo cambió. Los dedos de Sara se movieron en respuesta. Luego sus párpados temblaron. Enrique se quedó inmóvil, sin respirar, todo su cuerpo enfocado en lo que podría pasar después. Lentamente, dolorosamente, Sara abrió los ojos. Al principio su mirada no tenía foco, sus labios secos y sin moverse. Pero luego parpadeó y volteó la cabeza muy poquito. Sus ojos se posaron en Emma, quien ahora lloraba bajito, sus dedos apretando la mano de su mamá. Mamá susurró, apenas audible. Soy yo. Estoy aquí. Sara parpadeó otra vez y con la voz más débil imaginable susurró de vuelta. Emma. El sonido de su nombre pareció llenar el cuarto como luz de sol. Enrique nunca había escuchado algo más frágil o más poderoso. La enfermera corrió, seguida por un doctor, y por unos minutos el cuarto se llenó de movimiento y charla clínica. Pero Enrique apenas se dio cuenta. Se quedó en la orilla de todo, su corazón latiendo fuerte, sus ojos nunca dejando a Sara. Cuando terminaron las revisiones médicas y se calmaron los monitores, Sara miró a Enrique por primera vez. Sus ojos, aunque nublados por el cansancio, mostraban reconocimiento. No de memoria, sino de presencia. Había sentido que él había estado ahí. Sabía sin preguntar que se había quedado, que su hija no había estado sola. Trató de hablar otra vez, pero se le trabó la garganta. Enrique se acercó, tomando su otra mano con cuidado. No te apures, le dijo. No nos vamos a ningún lado. Emma se subió a un lado de la cama, poniendo su cabeza cerca del hombro de su mamá, cuidando de no molestar los cables. Sara la alcanzó, sus dedos acariciando su pelo con cuidado. Esa noche, después de que se calmó la emoción del día, Enrique se sentó con Emma afuera en el patio jardín del hospital. El aire estaba fresco, el cielo oscureciendo en tonos de rosa y dorado. Emma se recargó en él, envuelta en la chamarra que le había comprado antes esa semana. Dijo mi nombre, susurró. Eso significa que todavía está ahí. Ella nunca se había ido realmente, solo estaba buscando el camino de regreso. Enrique miró a Emma con ternura mientras ella levantaba la vista hacia él. Tú la ayudaste, le dijo la niña. Nos ayudaste a las dos. Enrique no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo que se oscurecía poco a poco, dándose cuenta de algo increíble. Esta pequeña niña había cambiado su vida más en 6 días que cualquier otra cosa en todos sus años. Ella no le había pedido dinero ni promesas vacías. Solo había pedido tiempo, que alguien estuviera presente, que alguien se preocupara cuando el mundo parecía no hacerlo. Cuando aparecieron las primeras estrellas, Enrique se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara después, él no se alejaría. Ni ahora ni nunca. Esto ya no era solo algo que hacía por unos días por bondad. Esta era su vida ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde tenía que estar. El 7º día todo se sintió más ligero. No porque las dificultades hubieran terminado, sino porque se podía ver el inicio de algo nuevo. Sara había vuelto a hablar esa mañana, un poco más fuerte que el día anterior. Su voz sonaba débil y rasposa, pero llevaba emoción y reconocimiento. Había pedido agua, después pidió ver a Emma, y luego suavemente preguntó quién era el hombre junto a su cama. Emma sonrió y simplemente dijo, «Es Enrique, nos está ayudando». Los ojos de Sara se movieron hacia él, y aunque su rostro se veía cansado, sus ojos estaban claros. Enrique se presentó otra vez, más gentilmente esta vez. No como un hombre de negocios, sino simplemente como alguien que trataba de hacer lo correcto. Los doctores se mostraban cuidadosamente optimistas. El progreso de Sara era constante y su cuerpo respondía bien al nuevo tratamiento. Todavía tenía un largo camino por delante, pero el peligro de no despertar ya había pasado. Emma casi no se separaba del lado de su madre. Solo se alejaba cuando Enrique la convencía de salir a comer o descansar. Parecía confiar en que su lugar en esa habitación estaba seguro otra vez, que nadie la separaría. Enrique también se había vuelto parte de esa sección del hospital. Ya no lo trataban como un visitante, sino como parte de la familia. Esa tarde llegó una trabajadora social llamada Mara para una visita de seguimiento.
Se había encontrado brevemente con Enrique cuando él organizó el traslado de Sara, pero ahora regresaba para hablar sobre los próximos pasos. Se reunieron en el pequeño cuarto familiar frente a la habitación de Sara, mientras Emma se sentaba en un puff dibujando a su madre con flores en el cabello. Mara revisó los documentos que el equipo legal de Enrique ya había entregado. Se veía impresionada, pero siguió siendo minuciosa. «Has hecho mucho más de lo necesario», dijo mientras hojeaba el archivo. «La mayoría de las personas en tu posición dan una donación y se van. Pero tú te quedaste. Tomaste responsabilidad». Enrique se inclinó un poco hacia adelante. «Porque no es caridad», dijo. «Es familia, aunque no se vea como la gente lo espera». Mara le preguntó si había considerado convertirse en el tutor legal de Emma si fuera necesario. Enrique dudó, no porque no quisiera, sino porque no había sido una decisión estratégica. Había pasado sin formalidades, calladamente, día a día. En la forma en que se sentaba junto a ella en las salas de espera, llevaba sus dibujos en el bolsillo y aprendió cómo le gustaba el pan tostado. «Sí», dijo finalmente. «Si alguna vez llega ese momento, quiero estar ahí para ella». Más tarde, Enrique y Emma regresaron a la habitación de Sara. Sara estaba despierta otra vez, moviendo lentamente las manos sobre la manta buscando a su hija. Emma se subió junto a ella y le mostró el dibujo. «Ahora tienes flores», le dijo, «porque te estás mejorando». Sara sonrió débilmente, sus ojos brillando de gratitud. Luego se volvió hacia Enrique. «Sé que no pedí ayuda», dijo suavemente, «pero gracias por darla de todos modos». Enrique se sentó junto a la cama y la miró, no como un hombre con poder, no como un salvador, sino como alguien que había necesitado esta conexión igual que ellas. «Tu hija entró a mi vida y me recordó lo que importa», dijo. «Yo debería agradecerte a ti». Esa noche los tres compartieron una cena tranquila. Comida de hospital calentada en el microondas del salón y servida en bandejas de papel. Pero para Emma se sintió como una fiesta. Contó chistes e hizo reír a su madre. Y Enrique escuchó como si cada palabra fuera un regalo. La enfermera de turno los observó con una sonrisa, comentando después que había pasado mucho tiempo desde que vio tanta vida en esa habitación. Cuando llegó la hora de que Emma durmiera, Enrique la arropó en la pequeña cama plegable junto a la de Sara. Mientras se sentaba cerca, Emma lo miró con ojos somnolientos. «¿Crees que todo va a seguir así?», le preguntó. Enrique no mintió. «No siempre será fácil», dijo. «Pero estaré aquí. Lo superaremos juntos». Ella tomó su mano y susurró. «Me alegra haber ido a tu oficina». Enrique apretó su mano gentilmente. «A mí también», dijo. «Cambiaste todo». Y mientras el hospital se calmaba para la noche, Enrique se quedó a su lado. Ya no era un visitante, ya no era un hombre viviendo detrás del cristal y la riqueza, sino alguien profundamente arraigado en una nueva vida. Una vida construida no sobre títulos o transacciones, sino sobre confianza, amor y el valor inesperado de una niña pequeña con una mochila y una esperanza demasiado grande para cargarla sola. El octavo día se sintió como el inicio de algo que ninguno de ellos se había atrevido a creer al principio. El hospital, que una vez le pareció frío y estéril a Enrique, ahora tenía calidez en los momentos silenciosos. Estaba en la forma en que Emma corría por el pasillo con su dibujo bajo el brazo, en la forma en que la voz de Sara se hacía un poco más fuerte con cada hora que pasaba, y en la forma en que Enrique ya no revisaba su teléfono cada 10 minutos, sino que esperaba las historias de Emma como si fueran las reuniones más importantes a las que podía asistir. Esa mañana Sara se sentó sola en su cama de hospital por primera vez. Sus mejillas tenían un leve color rosado y sus ojos estaban más claros de lo que habían estado en más de una semana. Emma prácticamente resplandecía mientras le daba cucharadas de avena tibia a su mamá y le contaba todo lo que había pasado mientras dormía. Habló sobre el jardín, el chocolate caliente y cómo Enrique la ayudó a comprar marcadores nuevos. Incluso compartió la historia de cómo llegó a su oficina, lo asustada que había estado y lo segura que se sintió de que él la escucharía. Sara escuchó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no de dolor o miedo, sino de la abrumadora comprensión de que después de todo no había perdido todo. Enrique salió para darles un momento a solas y se encontró esperando en el pasillo, mirando una pintura enmarcada en la pared que nunca había notado antes. Era una acuarela de un árbol, fuerte y lleno,
pero con raíces que se extendían de manera desigual debajo, tocando piedras, grietas y cosas enterradas. Por primera vez en mucho tiempo, entendió la metáfora sin forzarse. Las cosas no tienen que crecer perfectamente para estar vivas. Solo necesitan espacio, luz y tiempo. Más tarde ese día se reunió con el médico principal de Sara y la trabajadora social. Le informaron que Sara probablemente sería trasladada a una suite de recuperación en unos días y podría comenzar rehabilitación la siguiente semana. Ahora había esperanza. No solo de supervivencia, sino de sanación. Sara podría volver a caminar, a trabajar con el tiempo. Pero lo más importante es que podría vivir. Después de las reuniones, Enrique regresó a la habitación para encontrar a Emma dibujando una nueva imagen. Esta era de una casa. Un sol brillante y 3 figuras paradas afuera. Una mujer, un hombre en traje y una niña con coleta tomándoles las manos a ambos. Se sentó junto a ella y preguntó, ¿dónde es esto? Ella sonrió y dijo, nuestro hogar cuando estemos todos juntos. Él se tragó el nudo en la garganta y le dijo suavemente, entonces hagámoslo realidad. Para la noche temprana ya había tomado medidas para preparar un departamento para ellas en uno de sus edificios cerca de los jardines botánicos de la ciudad. Era temporal hasta que Sara fuera lo suficientemente fuerte para decidir qué vendría después, pero era cálido y abierto, con mucho espacio para el arte y los libros de Emma, e incluso un pequeño escritorio que Enrique había ordenado para ella después de verla garabatear en las bandejas del hospital. Esa noche, antes de irse, Sara tomó su mano. Su voz era silenciosa pero firme. Cambiaste nuestras vidas, dijo. Él la miró, humilde y profundamente conmovido. Tú cambiaste la mía primero, respondió. Emma entró a mi oficina y me recordó todo lo que olvidé como ser. Cuando le dio las buenas noches a Emma y se dio vuelta para irse, ella corrió tras él y lo abrazó fuertemente por la cintura. «Vas a regresar mañana, ¿verdad?», le preguntó. Él se arrodilló, la abrazó fuerte y susurró. «No me voy a ningún lado». Mientras salía al aire fresco de la noche, con las luces de la ciudad parpadeando en el horizonte, Enrique se dio cuenta de algo profundo. El hombre que una vez construyó su mundo sobre tratos y fechas límite ahora tenía algo mucho más valioso. Una niña pequeña había entrado a su vida y cambió su rumbo con 5 palabras. «Necesito un trabajo, por favor». Y al responder a su súplica, había encontrado el único puesto que realmente importaba. Ser alguien que se queda. Ser alguien que eligió el amor sobre la comodidad, las personas sobre el poder, y el propósito sobre el orgullo. Finalmente había llegado a casa. El final de esta historia resuena profundamente porque no depende de grandes gestos o milagros dramáticos. Es silencioso, personal y ganado a través de pequeños momentos humanos. Lo que lo hace tan poderoso es la transformación que ocurre, no solo en Enrique sino en la forma en que nosotros como lectores llegamos a entender lo que realmente importa. Un hombre que una vez midió el éxito en números y control descubre que el verdadero significado viene de aparecer, quedarse y elegir a las personas sobre el poder. La valentía de Emma no está exagerada. Es honesta, impulsada por amor y necesidad. Y la fuerza de Sara, incluso en su silencio, mantiene todo unido. La belleza de este final es que no pretende que todo será perfecto, pero promete que nadie enfrentará lo que viene después solo. Ese mensaje, que el amor es una acción, una decisión, un compromiso, es eterno. Para mí, esta no es solo una historia sobre salvar a alguien más. Es una historia sobre ser salvado por el acto mismo de cuidar. Y en un mundo a menudo gobernado por la distancia y la distracción, ese recordatorio es tanto impactante como calladamente profundo. Este script ahora está adaptado al español mexicano, con los nombres y referencias culturales cambiados para reflejar un contexto más local.